Bueno, estamos aquí nuevamente en nuestra clase de calidad de software. Estas clases están basadas en el libro de texto Calidad en Software, que es una publicación de la Escuela Politécnica Nacional y son clases específicas para la carrera de Ingeniería de Software. Al momento estamos estudiando el tema de calidad en procesos de software y dentro de este tema hemos empezado trabajando sobre lo que es SPI, que significa Software Process Improvement. Entonces, antes de retomar con la teoría de Software Process Improvement, quisiera conversar un poquito con ustedes, saber cómo han pasado, cómo les fue la semana pasada, entonces, y de paso ir haciendo nuestro registro de asistencia activa. Recuerden que las asistencias a las clases virtuales obviamente no es únicamente el hecho de poner la conexión, sino de estar presente también de cuerpo y mente en el desarrollo de la clase. Por eso es que la asistencia no se mide por la conexión, sino por la participación, esperando que todos tengamos la oportunidad de participar al menos una vez en cada clase y también por una captura que realizaremos en algún momento en la mitad de la clase con las cámaras encendidas. Entonces, quiero empezar invitándole a William Alvarado a, por favor, prender su micrófono y si puedes tu cámara para conversar contigo un ratito. Déjenme ver si William está. Ok, no lo veo a William. Les comento por si alguno de ustedes tiene contacto con él, que William lleva ya con estas 3 clases que ha faltado todo este bimestre. Y entonces sería bueno que él me contacte si le pueden pasar mi correo o mi número de WhatsApp, sobre todo para saber que está bien, ¿no? Y si en todo caso, pues él ha tomado la decisión de retirarse del curso, pues también que me lo haga saber. Espero que esté bien, William, y ahí te pregunta, por favor. Siguiente persona con la que quisiera conversar es con Víctor Moreno. De igual manera, si Víctor estás aquí y puedes prender tu micrófono, te agradezco. A Víctor sí que lo veo, entonces. Víctor, por favor, tu micrófono está desconectado, si puedes, por favor, encenderlo. Ok, bueno, de igual manera le avisan a Víctor que el estar conectado no implica estar asistiendo a la clase, entonces por ahora le voy a colocar también con falta. Y si es que algún momento pues llega a la clase, sería bueno que me lo haga saber. Pero mientras tanto, nuevamente estar conectado no implica estar en la clase. Miguel Pilamonga, veamos si tengo suerte con Miguel. Disculpe, aquí estoy. Es que no se activado el micrófono. Hola, Víctor, te oigo súper bajito, déjame ver. ¿Dónde andabas? ¿Cómo así no te conectaste a tiempo? No, sí estoy, perdón, es que no se conectó el micrófono en Ok, no internet. hay problema. Bueno, quería empezar contigo y en realidad con las personas que han estado faltando a las clases previas. Primero, para que nos cuentes en general, yo sé que no estuviste en la clase pasada, pero de todas maneras sería bueno que revises el material que esté en el aula, pero más bien cuéntanos cómo te fue la semana pasada, la semana del receso de verano, si estuviste de viaje, tal vez en casa. Sí, tal vez te dedicaste a igualarte en cosas académicas. Cuéntanos un poquito cómo fue tu semana pasada. ¿Ahora se me escucha? Sí, sí te escuchamos. No, todo bien, más bien ocupado con las tareas de otras materias también. Y de viaje, más que nada, visitar a la familia en Papayacta. Ok, me alegro mucho. Entonces, ¿y tú estás ahorita tomando las clases desde dónde? Ahorita desde Quito, de mi casa. Ok, bueno, Víctor, me alegro mucho que estés aquí y siempre me preocupa un poquito cuando no hay asistencia y por eso, pues, me gusta conversar con ustedes. Gracias. Y ahora sí, Miguel Pilamunga, por favor. Déjenme ver. A Miguel me parece que sí lo vi.
justo les estoy sin querer acertando a quienes no están presentes. Ok, le voy a poner a Miguel entonces en falta hoy. Denme un segundito para hacer eso. Y bueno, pasando ya de los saludos, por favor, si me puedes ayudar, Jorge Cordero, con tu micrófono. Gracias, Jorge. ¿Cómo estás? Les comento que a Jorge fue a la única persona que le vi la semana pasada. No tuvimos la oportunidad de saludar mucho porque yo estuve en la organización de este evento que les había comentado y les había publicado en el aula virtual también como una actividad opcional. Entonces, el evento fue el día jueves y el día viernes. Sí tuvimos la oportunidad de vernos con algunas personas de la facultad. Como les digo, al único que logré identificarle fue a Jorge. Si alguien más estuvo, pues ahí me cuenta. Pero mientras tanto, Jorge, me gustaría primero que, así de una manera muy breve, nos des tu resumen o les cuentes a tus compañeros de qué se trató del evento y sobre todo que nos cuentes de tu propuesta del trabajo opcional. Para los que lo vieron en el aula, el trabajo opcional consistía en un poco en base a lo discutido o visto en el evento académico, ver la posibilidad de plantear algún producto de software y en el marco de ese planteamiento del producto, qué tipo de requisitos, sobre todo no funcionales o de calidad, serían pertinentes. Entonces, Jorge, te cedo la palabra para que les comentes rápidamente del evento y también del trabajo opcional que tú entregaste, del cual, por cierto, obviamente ya tienes unas décimas extras para este bimestre. Te escuchamos. Claro. El evento estuve el día viernes. Pude asistir por 2 horas, de 9 a 11. En esas 2 horas. Perdona, Sí. te interrumpo un ratito. Tenemos un audio un poco entrecortado. No sé si puedes mejorarlo. Sí, déjame unos minutitos ya. Ya, no hay problema. Mientras Jorge arregla su problema de audio, comentarles que el evento no era obligatorio porque justamente no es específicamente de nuestra profesión, era un evento de interculturalidad y tecnología. Sin embargo, como parte de las exposiciones, sí hubo la opción de ver algunos proyectos en marcha que tienen que ver con justamente la aplicación de soluciones informáticas o tecnológicas para resolver necesidades o tal vez también para aprovechar oportunidades que hay en el contexto de lo que es la interculturalidad. Por ejemplo, el proveer servicios a sectores de la ruralidad, a pueblos y nacionalidades indígenas, el reflexionar desde los que estamos en estudio, con estudios universitarios o en la academia, como es mi caso, de cómo podemos aportar desde nuestros distintos espacios de trabajo y de vida, pues, en mejorar la situación de equidad en la sociedad. Entonces, por ahí era en términos generales de lo que trataba el evento y bueno, no sé si Jorge... ¿Me puede escuchar mejor? Sí, ya te escuchamos mejor. Cuéntanos, como ya les estuve conversando del evento, cuéntanos del proyecto que tú planteaste y cómo es que este proyecto nace de lo que viste en el evento. Bueno, no me acuerdo el nombre específico del producto que vi en el evento, pero se trataba de un carro de innovación que ha venido de México, me parece. Entonces, yo me basé me inspiré, más dicho, en ese producto eh, para hacer mi producto, el cual trataba de, de una aplicación para ayudar a personas con escasos recursos a introducirles al mundo de la programación. Este es mi producto en sí. Este producto, la parte innovadora que le veo es que trabajaría de forma sincrónica. No necesariamente se necesita estar conectado a Internet para poder utilizar, para poder aprender.
Entonces, eso. Chévere. Y en cuanto a los criterios no funcionales o de calidad, si les puedes comentar cuáles son los que tú identificaste como criterios más importantes de calidad para tu producto del Bootcamp móvil. Claro, ya. Eh, Como criterios de calidad, bueno, está sobre todo, o sea, el más importante que pienso yo es las actualizaciones y los mantenimientos, eh, porque a lo largo de mi vida como estudiante me he dado cuenta que hay páginas, aplicaciones que que tienen contenido interesante, pero que no están actualizados. Entonces, yo veo que un requerimiento de calidad muy importante es ese. Ya. Y de ahí los más comunes se podría decir que es la usabilidad, la accesibilidad, que también le veo muy importante, porque eh, una, cualquier persona, ya sea si tiene una discapacidad o no, puede acceder a esta aplicación. Listo, Y muchísimas gracias, Jorge, tu participación. Bueno, complementando un poquito y porque el audio no está 100% perfecto, un poco les resumo, ¿no? A ver, lo que se presentó en el evento es un proyecto realizado por la Católica, por la PUCE, con fondos mexicanos, me parece que era, que se llama el carrito STEM. Entonces, el carrito STEM es un vehículo, es una especie de buseta acondicionada para tener adentro un mini laboratorio que permite hacer pequeños experimentos, por ejemplo, de física, de química, etcétera, y tiene no solamente los equipos, sino también los materiales para hacer estos experimentos. Entonces, el carrito STEM lo que hace es tener una agenda de viaje por donde visita poblaciones, comunidades, sobre todo ahorita lo están probando en Imbabura, y nos comentaban las personas del proyecto que, que pues han tenido ya bastantes, digamos, bastante aceptación, porque lo que ellos hacen pues es agendar con las escuelitas, con las comunidades organizadas de la ruralidad de Imbabura, visitar con el carrito STEM y un poco hacer este acercamiento a la física, a la química, a los experimentos en general de los niños y de los adolescentes, con la finalidad pues de que ellos se motiven para escoger una profesión que puede ser en el área de la ingeniería, en el área de las ciencias, para seguir su proceso de educación en general. Entonces, basado en esto, pues la propuesta de Jorge, como ustedes escucharon, que sería una especie de bootcamp móvil, es igual, llegar de la misma manera, pero con lo que sería capacitación o un acercamiento más bien a lo que es la programación. Y como decía Jorge, como estamos hablando de lugares rurales, lugares remotos, probablemente buscar una manera de que no se necesite que necesariamente haya una conexión a Internet para poder hacer este acercamiento y poder hacer que los niños, las niñas puedan tener una experiencia de programación en sus propios territorios, ¿no? Porque para muchos de ellos es muy difícil llegar a la ciudad, especialmente llegar a Quito. Hace unos 2 años con AYOPM, no, antes de pandemia, ya van a ser unos 4 años con AYOPM, EPN y con la ADEPOL, la Asociación de Profes de la Poli, colaboramos para traer un grupo de niños de una escuelita rural de Imbabura a que visiten Quito, ¿no? Visitaron algún museo, visitaron la asamblea, visitaron la Poli, donde vieron algunos laboratorios y les recibimos con mucho cariño, ¿no? Y los profesores nos comentaban que para muchos de ellos, de los niños, que eran niños entre probablemente 8 y 12 años, era la primera vez que venían a Quito. Entonces es importante este tipo de acercamiento, sea de que puedan venir a la ciudad, que sale mucho más costoso, o que podamos nosotros llegar con lo que podemos colaborar hacia donde están ellos, ¿no? Hacia las comunidades rurales. Y justamente en esta semana vamos a definir, ¿se acuerdan que habíamos quedado a hacer un servicio voluntariado? ¿Cuál va a ser el servicio voluntariado que cada uno de ustedes va a proponer en este segundo bimestre? Ese es un trabajo individual y lo hemos de conversar más en detalle
la próxima clase el miércoles, porque hoy vamos a ver la teoría detrás de cómo vamos a realizar este proyecto. Entonces, le agradezco mucho a Jorge, que fue la única persona que entregó el trabajo opcional. Sin embargo, si alguno de ustedes asistió al evento y quiere pues, y quiere comentarnos algo al respecto, pues con mucho gusto pueden abrir mi micrófono y comentar. Y si no, de todas maneras, espero yo que podamos tener al menos alguna otra actividad opcional para que ustedes puedan tener una tranquilidad de tener décimas extras con alguna tarea que nos permita tener esta opcionalidad de trabajo, ¿no? Las que no hicieron el trabajo por cualquier razón, pues tampoco no pasa nada, es totalmente opcional y no hay ningún problema en eso. Me olvidaba de decir que Jorge destacaba que aparte de temas de calidad obvios como son la funcionalidad y la usabilidad, probablemente otra característica importantísima a tomar en cuenta es la mantenibilidad y dentro de ello la facilidad que el producto tenga para ser actualizado y luego redistribuido a los usuarios finales. Y claro, también dentro de la usabilidad, tal vez destacar como uno de los atributos que no se debe, digamos, ignorar el tema de la accesibilidad. Entonces, eso con respecto a este trabajo extra que hicimos la semana pasada. Ahora me gustaría, ya para ir entrando en materia, que alguno de ustedes me ayude con un recorderis de lo que vimos la clase pasada. De hecho, voy a empezar yo. Como les decía, habíamos empezado ya nuestro último capítulo, que es el capítulo de calidad en el proceso, y en esta primera parte teníamos que hablar del mejoramiento de los procesos de software, que fue el tema último que vimos y que lo tenemos que terminar para poder entrar en el tema de hoy. Entonces, dentro de lo que es mejora de los procesos de software, recuerden que la clave está en esta métrica de retrabajo. El retrabajo es básicamente una medición del esfuerzo necesario o el esfuerzo que se tiene que invertir para volver a hacer cosas que se hicieron de mala calidad la primera vez. ¿Como qué cosas? Por ejemplo, código de mala calidad que debe ser refactorizado. Documentos de usuario de mala calidad que deben ser reescritos, diseños de mala calidad que deben ser retrabajados para quitar defectos. En otras palabras, todo aquello que sea identificado como defecto en cualquier elemento del producto de software va a tener que ser retrabajado para eliminar esos defectos y poder mejorar la calidad del producto. Entonces, ese es el problema del control de calidad. Yo hago control una vez que el producto o la parte del producto existe y por lo tanto, una vez que se detectan defectos, necesariamente viene la necesidad de retrabajo. Y el retrabajo obviamente tiene un costo, que en primer lugar lo vamos a medir en tiempo. Por ejemplo, el producto X necesita 50 horas de trabajo para poder estar a punto y poder salir a producción, pero que en última instancia de tiempo lo debes pasar a dinero, ¿no? Porque 50 horas de trabajo de un ingeniero de software multiplicado por el costo normal de una hora de trabajo de un ingeniero de software, pues ya tienes ahí la cuantificación en dinero de lo que representa ese retrabajo. Entonces, el retrabajo también es una medida de la madurez de la empresa. Cuando una empresa tiene en sus estadísticas muchas horas de retrabajo en los proyectos de esa empresa, eso es un indicativo de una baja madurez. Entonces, como la empresa es poco madura en temas de calidad, pues hay muchos defectos que se insertan, por ende hay mucho retrabajo que se hace y eso es ineficiente. Entonces, ¿por qué queremos mejorar los procesos de software desde una perspectiva de mediciones? Porque queremos minimizar el valor de trabajo que se tiene que realizar en los proyectos de desarrollo de software. Entonces, por eso quiero destacar esta métrica y por eso es que sería interesante que los proyectos que el proyecto de evaluación del producto que cada equipo tiene traten de utilizar el SonarQube para poder sacar esta métrica de retrabajo que automáticamente te calcula la herramienta.
Ojalá que todos los equipos lo puedan hacer, pero ya tendremos oportunidad de conversar con cada equipo y ver cómo estamos trabajando. Recuerden que hay una fecha establecida para la entrega del proyecto que me parece que es a inicios de agosto. Tendría que chequear la fecha exacta, pero está publicado en el aula virtual. Entonces, bueno, dentro de ese contexto vimos que existe un documento que se llama el Manifiesto SPI, que es análogo al Manifiesto Ágil. Nació más o menos de la misma manera en una convención donde gente especializada y preocupada en temas de mejora de procesos de software decidió lanzar este manifiesto en el año 2009. Y el manifiesto se compone de tres valores y de 10 principios. Los valores son, como se ve aquí en la imagen, el valor personas, el valor negocio y el valor cambio como tal. Y en cada uno de estos valores hay los principios repartidos, que son los principios que directamente pueden ser aplicados o tomados en cuenta el momento que en tu empresa o en tu equipo o incluso tú como persona, como profesional individual, se deciden a una iniciativa o un esfuerzo de mejora del proceso de software. Entonces, hasta ahí donde quiero llegar yo y le voy a pedir a Nati Guachamín que nos cuentes hasta dónde llegamos en el estudio de los valores y los principios. Déjeme ver si Nati está aquí. ¿Sí? Si puedes, por favor, prender tu micrófono, te agradezco mucho. Nati o Génesis, como estás ahorita aquí en el aula virtual, por favor, si puedes prender tu micrófono. Segunda llamada. Ok. Entonces, hola Nati, ¿cómo estás? No te escuchamos muy bien. Vamos a intentar a ver si logramos resolver tus problemas de audio y nos puedes hacer acuerdo hasta hasta qué valor llegamos dentro de los 3 valores de personas, enfoque de negocio y cambio organizacional. Pues no, parece que no tenemos suerte con el audio, sin embargo te pongo tu asistencia, Nati, porque sé que estás aquí. No, no te escuchamos bien, no te preocupes, tranquila, ya te puse presente y le voy a pedir a Salomé Garzón que por favor respondas la pregunta. Gracias, Nati. ¿Sí, ahí se me escucha? Sí, Salomé, te escuchamos muy bien. Entonces, haznos acuerdo, ¿hasta qué valor llegamos la clase pasada? Como fue hace 15 días, pues es importante hacer este recordatorio. Cuéntanos. A ver. Te voy a ir mostrando, no ¿ya? recuerdo, ajá. Personas, te voy a ir mostrando. En el principio, personas, vimos estos 4 valores. ¿Recuerdas si los terminamos todos? Sí, yo recuerdo que sí. Efectivamente, vimos todo el valor personas que incluye estos 4 puntos: conocer la cultura organizacional, motivar a todos, buscar mejorar la experiencia y crear aprendizaje dentro de la organización. Entonces, me voy a ir al siguiente valor, que es el valor enfoque del negocio. Entonces, en este valor, estos son los principios. Ahora sí dime si recuerdas si los vimos todos. A ver, en este. Sí, este también recuerdo que sí habíamos visto. Terminamos de ver este valor, que es el segundo. Aquí, desde la perspectiva del negocio, de la organización, tenemos como principios apoyar los objetivos de la organización, es decir, alinear el esfuerzo de mejora de desarrollo a los objetivos de la empresa en general. El siguiente, utilizar modelos que se puedan adaptar según las circunstancias, y este para nosotros hoy es muy importante porque hoy día vamos a empezar a estudiar los modelos. El primero que vamos a ver es el PDCA,
que es justo el que vamos a aplicar en el trabajo de voluntariado individual. Y el séptimo, que sí lo vimos también, yo también me acuerdo, es que se debe incluir el tema de la gestión de riesgos, ¿no? Identificar los posibles riesgos, determinar su impacto y en base a eso establecer estrategias para minimizar la probabilidad de que el riesgo ocurra o en todo caso para tener planes de contingencia en caso de que el riesgo ocurra. Entonces, ese principio también lo cubrimos y ahora sí, Salo, vamos al último, a ver si acabamos o no, que era el principio del cambio organizacional. Y en este hay estos 3 valores, entonces dime tú. Sí, recuerdo que sí habíamos visto también esto del cambio. Sí, Pero está. ¿terminamos o no? ¿Qué te acuerdas? O en tus apuntes, Recuerdo que recuerda que igual hay que tener habíamos, apuntes, ¿no? Ajá, dime. que habíamos visto hasta lo de motivación. Entonces, si no estoy mal, era en no perder el enfoque, pero no estoy muy segura. Sí, Ujú. gracias. Te voy a poner tu asistencia, Sal, y efectivamente cubrimos pero casi al apurito, ¿no? Es decir, ya había pocos minutos y lo fuimos como muy rápido. Entonces quisiera retomar desde aquí y terminar de ver esta parte del SPI, ¿no? Entonces, el tercer valor es el cambio organizacional y los principios son los 3 que tenemos acá en pantalla. Vamos a ver rápidamente uno por uno. Entonces, el principio número 1 es, como dice aquí, gestionar el cambio organizacional en su esfuerzo de mejora. Entonces, ahí me acuerdo que Jorge mismo fue el que nos ayudó con la lectura y veíamos que para gestionar el cambio organizacional y cambiar realmente los comportamientos, hay un proceso que tiene 3 pasos y los 3 pasos son, primero descongelar, segundo mover y luego congelar. Entonces, tal vez es fácil acordarse por estos nombres un poco diferentes que tiene este proceso de cambio, ¿no? Entonces, la primera parte es el descongelamiento, el segundo es la movilización y el tercero volver a congelar. Entonces, ¿qué significa esto? Descongelar la mejora de procesos significa que la organización se dé cuenta que es necesario un cambio e identifique dónde está el problema desde la perspectiva de los empleados. Es decir, te tienes que poner en el rol o en el sombrero del dueño de la empresa, del gerente de la empresa, de los accionistas o socios de la empresa, de la gente que toma las decisiones. Y el descongelamiento significa que ellos acepten la existencia de un problema que es importante para los empleados, que ese problema esté identificado y que entonces haya esa, digamos, conciencia del problema como tal. Segundo paso es la movilización, que incluye que ellos, como los que tienen el poder de decisión, los que pueden financiar, impulsen el esfuerzo de mejora. Entonces digan, ok, sí nos parece que aquí tenemos un problema de falta de capacitación a nuestros ingenieros de software, por ejemplo. Y entonces en la fase de movilización ellos impulsen que eso cambie y digan, a partir del año 2024 tenemos 6 meses para organizar un programa de capacitación que va a arrancar en enero y el presupuesto necesario para ese programa lo vamos a poner nosotros como empresa y ese programa va a implicar que todos los empleados puedan actualizarse y capacitarse en distintas cosas según lo que necesiten, ¿no? Puede ser lenguajes de programación, pueden ser métodos de desarrollo de software o lo que fuese necesario. Entonces, ese es el paso de movilización o de impulsar. Y el tercer paso es el congelamiento, ¿no? Que implica que una vez que se ejecuta el esfuerzo de mejora, se convierte en algo permanente dentro de la organización. En el ejemplo que les estoy dando, ¿qué tal si ahorita a agosto, que ya casi estamos, los que decidimos movilizamos, damos el dinero, damos las órdenes respectivas y la libertad respectiva para que se haga? Y en efecto se hace en el 2024. Pero llega agosto del 2024 y no se retoma para el siguiente año. Eso significa que no se ha logrado el paso de congelación, que es pues lograr que esto ya quede congelado, ya quede fijo, instaurado dentro de la organización de ahí en adelante.
Entonces, solo ahí, el momento que es algo que ya queda congelado, fijo, permanente en la organización, es que logra realmente un cambio organizacional. Caso contrario, es un esfuerzo aislado, es un esfuerzo puntual, que hasta puede ser una pérdida de dinero y de tiempo, ¿no? Porque si lo haces solo una sola vez y no lo mantienes, tampoco vas a tener a largo plazo mayores beneficios, ¿no? Entonces, el beneficio va a estar en que se convierta en parte de la organización de manera permanente, es decir, en llegar hasta el paso de congelamiento. Luego, el principio número 9 es que todos los interesados de todos los niveles sepan cuál es el proceso, cuál es la mejora que se va a hacer en el proceso y estén de acuerdo con participar. Entonces, en este capítulo, uno de los modelos más importantes que vamos a revisar es el modelo CMMI. Justamente estuve trabajando en esta semana pasada, aprovechando que no hubo clases, en actualizar el libro de texto, porque bueno, el libro lo acabé de escribir en el año pasado, durante mi licencia, pero en este año, en el mes de abril, salieron algunas actualizaciones del modelo. Entonces aproveché la semana pasada para también actualizar el libro de texto de tal manera que el contenido que nosotros vamos a estudiar en agosto respecto al modelo CMMI corresponde a la última versión, que es la versión 2.2. La versión general es la 2, pero estamos dentro de la subversión 2.2, que es la que nosotros vamos a estudiar. Entonces, hablando de CMMI y asumiendo que todos nosotros fuéramos una misma empresa, la idea sería que si la política va a ser que la mejora se haga con CMMI, pues todos conozcamos el modelo y lo que es más, todos estemos de acuerdo en que ese es el modelo que vamos a utilizar. Y para ello, el modelo tiene que ser operativo, es decir, tiene que en la práctica poder ser utilizado y tiene que ser adaptable. Es decir, debe ser flexible, porque hay distintos tipos de organizaciones, grandes, pequeñas, que utilizan modelos ágiles, que tienen que tener énfasis en seguridades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el modelo debe ser comunicado a todo el mundo, debe ser comprendido por todo el mundo, debemos estar todos de acuerdo en que lo vamos a utilizar y por lo tanto debemos apoyarlo todos. Entonces, ese es el principio número 9, asegurarse que todos comprenden y concuerdan con el proceso. Y el último principio, tanto de este valor de cambio como de todo el manifiesto SPI, es el de no perder enfoque. Entonces, para no perder enfoque como organización, es importante que todas las personas sigamos motivadas para seguir impulsando el cambio de comportamiento. Porque, como decíamos la clase pasada, la organización no son las paredes del edificio o de la oficina en donde habita la organización. La organización en realidad somos las personas que formamos parte de ella en un momento determinado, porque evidentemente las personas también van y vienen. Entonces vendrán nuevos empleados, se irán, vendrán otros, igual los gerentes, incluso los dueños pueden cambiar. Entonces, si bien es cierto, las personas también somos, somos transitorias dentro de una organización, en una fotografía específica donde se mira la madurez de esa organización, en ese momento específico del tiempo, habrá un conjunto de personas que están dentro de la organización, que son las que no deben perder el enfoque, que son las que deben estar motivadas mientras forman parte de esa organización. Entonces, por eso es importante que lo que se proponga en papel, digámoslo así, como una mejora en el proceso de desarrollo, se convierta en la práctica en una actividad diaria. Por ejemplo, para poner un ejemplo puntual, la programación por pares. Digamos que en la organización antes la programación era individual. Cada desarrollador recibía una especificación que debía ser convertido en un código programado y cada uno desarrollaba independientemente. Ahora la mejora que introducimos es programación por pares. La especificación y el alcance a desarrollarlo tiene que hacerse en parejas, utilizando enfoques de programación extrema. Entonces, eso puede decir la política que se plantea, pero es importante que la actividad diaria en todos los proyectos y de ahora en adelante
se respete y se trabaje de esa manera, en este caso programando por pares, sin perder el enfoque. Esa es básicamente la idea. Y lo último de esta parte que les quería contar es que hay una propuesta que todavía no está en firme, pero que está en discusión dentro de la comunidad de SPI, que es aumentar un cuarto valor. Para nosotros, este cuarto valor, que aún no es parte del modelo, insisto, pero que está en la discusión de que sí debería ser, es súper importante porque este valor se denominaría sociedad. Entonces, sociedad vendría con 6 principios y como dice aquí en la diapo que estamos viendo, estos 6 principios corresponderían a cuestiones que tienen que ver con la ética informática. Como ustedes saben, en este curso y desde el inicio hemos venido insistiendo y vamos a seguir haciéndolo, que la calidad va directamente relacionada del comportamiento ético de los profesionales. Entonces, no vas a poder producir un producto, valga la redundancia, de software de calidad, ni vas a poder mejorar la calidad de un proceso de desarrollo de software si es que al mismo tiempo no mantienes un comportamiento ético apropiado en función del mayor bien de la sociedad. Entonces, de eso, en definitiva, se trata el principio, el cuarto valor que se propone, que es este valor sociedad, ¿no? Aquí les he puesto a ustedes una captura del documento, que es un paper, es un artículo científico, que se publicó el año pasado, en el año 2022, en una conferencia súper importante que se llama la EuroSPI. La EuroSPI o EuroSPI, si lo ponemos en español, es la conferencia tal vez más grande del mundo sobre mejoramiento de procesos de software que se hace en Europa, por eso se llama EuroSPI. Entonces, en la conferencia del año pasado se propuso se publicó más bien este artículo científico en el cual se hace esta propuesta, ¿no? Como dice aquí, The Proposal of Adding a Society Value to the Software Process Improvement Manifesto. Entonces, quería contar esto porque es probable que cuando ustedes ya estén en pleno ejercicio profesional de aquí a unos pocos años, el manifiesto haya cambiado, haya sido actualizado y tenga ya este cuarto valor de sociedad. Y de todas maneras, aquí veo que he puesto un link, déjenme ver de qué se trata. No le hagan caso, ese link era de un, si quieren lo pueden ver, pero en todo caso no debería estar en esta diapositiva, por eso me extrañó, digo, ¿de qué hace allí? Pero ya lo habíamos visto, me parece que en una clase anterior, pero ya lo voy a actualizar. Y como siempre, todo esto es sacado de nuestro libro de texto. Ahora sí que ya terminé de actualizar esta segunda parte. Este el segundo capítulo para la clase del día miércoles ya va a estar disponible para que se lo puedan descargar. Entonces, antes de cerrar este capítulo, me gustaría que una persona de ustedes, Cristian Aquila, si estás por aquí. Sí, profe, buenos días. Hola, Cristian. Nos hagas una breve reflexión con respecto a este tema de CPI, si tú lo habías visto o estudiado antes. ¿Qué te parece esta opción de un principio cuarto que ahorita no existe, que sea de sociedad relacionado con la ética? Cualquier comentario que tú nos quieras hacer. Sí, bueno, en realidad no había visto, no había escuchado antes sobre ese principio, es la primera vez. Entonces, bueno, de algo bueno. Mi opinión sobre el principio SPI, bueno, A ver, bueno, el SPI es un modelo, ¿no? Y el modelo tiene 3 valores y 10 principios. Entonces, sí, ¿cuál es tu opinión sobre el modelo? ¿Crees que es algo necesario o no? ¿Que puede o no ser útil para ti a futuro? um, mm, Piensa. Está en pantalla, ¿no? Otra vez el resumen del modelo, son 3 valores, persona, negocio, organizacional, y cada uno de ellos hay principios que nos ayudan a implementar de la mejor manera un esfuerzo de mejora dentro de una organización. ¿De mejorar qué? En bueno, este caso, de mejorar el desarrollo de software. Dime. bueno, claro, para mi futuro definitivamente me va a servir en el futuro, en esta carrera sabemos que siempre debemos trabajar con personas, con equipos,
y la comunicación siempre es algo importante. Eh, mm, Y el principio eso es último, el que no está aquí en el gráfico porque no es oficial, el de sociedad y que tenga que ver con temas de ética, ¿ese cómo le ves? ¿Tú apoyarías a que se incluya ese principio? el último, El que hay valor, que ver. perdón, el valor de, ajá, el valor de sociedad, que les comentaba que el año pasado se propuso en la conferencia Euroespaña. Mm, sí, podría ser agregado, siempre es bueno ir actualizando todos los principios, ¿no? Porque al tener cierto tiempo, este CPI. Ujú. Entonces, bueno, ir adaptándose a, a los nuevos cambios en la industria. Así es. Bueno, gracias, Cristian. Y con esto voy a dejar de compartir porque terminamos este capítulo. Y voy a aprovechar para pedirles que prendamos los que puedan un ratito sus cámaras para tomar la fotito de evidencia de la clase, porque actualmente tenemos un mecanismo de que debemos reportar semanalmente las evidencias de haber tenido la clase sincrónica y demás. Entonces, gracias Nicolás, que está ya con su cámara en camino. Igual los que puedan prender, les agradezco. Vamos a prender un ratito nada más. Gracias Stalin, Ángelo, Moni. Moni fue hoy súper puntual, llegó 11 en punto. Así es que te agradezco tu puntualidad también. Gracias, Mateo. Y siempre es bueno verlos, aunque sea un ratito y aunque sea por pantalla. Gracias, Alison Salomé también. Ya te veo. Jesús, Israel. Alex está también. Ok, ojalá que se puedan unir los otros compas y si no voy a contar hasta 3 ya y tomamos la cámara. Miren por favor, digo la foto, miren por favor a sus cámaras. Gracias, Fausto. 1, 2, 3. Chévere, déjenme capturar esto nada más. Ok, gracias chicos. Voy entonces ahora a compartirles las siguientes diapositivas que ustedes las pueden descargar del aula virtual, que son las diapositivas que les voy a mostrar a continuación. Están ya en el aula y son las que vamos a manejar en el nuevo tema del día de hoy. Seguimos en el capítulo 3 de nuestra materia, capítulo dedicado a la calidad del proceso de software, y vamos a ver una breve introducción a lo que son los frameworks SPI, y luego ya vamos a entrar al estudio de algunos de ellos, obviamente no de todos, además por ser esta clase de calidad una clase introductoria, tampoco podemos profundizar, vamos a verlos de manera general para que ustedes sepan que existen, para que ustedes tengan la posibilidad de explicar para qué sirven cada uno de ellos en contextos de trabajo, por ejemplo, y de pronto tomar la decisión eventualmente de utilizar algunos de ellos. Y el específico que vamos a estudiar hoy es el PDCA, del cual ya habíamos hablado alguna vez cuando veíamos la historia de la calidad, pero en este momento ya lo vamos a utilizar de manera práctica en el proyecto individual de voluntariado que vamos a hacer para terminar este curso y como parte práctica de esta parte de procesos. Entonces, manos a la obra. Marcos de trabajo SPI, como ya sabemos, SPI son las siglas de Software Process Improvement o mejoramiento de procesos de software, que es un área muy chévere de la ingeniería de software dedicada específicamente a pensar cómo se pueden ir mejorando los procesos de software, pero no los teóricos, o sea, no cómo mejorar el Scrum o cómo mejorar el XP o incluso cómo mejorar el Cascada para modernizarlo, sino cómo mejorar el proceso que utiliza una empresa en la vida real. Ahora, que ese proceso sea basado en Scrum es otra cosa, ¿no? Entonces yo digo, mi empresa trabaja con Scrum como modelo base, pero obviamente en mi empresa tenemos nuestra propia implementación de Scrum. Por ejemplo, los Daily Scrum no lo hacemos en la mañana, sino en la noche. Por ejemplo, no duran 15 minutos, sino 10 minutos. Entonces, son esos pequeños, digamos, detalles de configuración de cada instanciación de un modelo genérico los que se convierten en un proceso específico de la organización. Y ese proceso específico es el que queremos mejorar. Para, obviamente, al mejorar la calidad del proceso, ayudar a mejorar la calidad de los productos que se desarrollan usando ese proceso. Entonces, bajo esa lógica es que se han propuesto marcos de trabajo o frameworks en inglés para poder hacer esas mejoras.
Ahora, lo interesante de esta diapositiva que tenemos ahorita en pantalla es que todos los marcos de trabajo para SPI, a la final tienen los mismos componentes, que son estos 4 componentes, que los vamos a ir identificando en todos los modelos que vamos a estudiar, que son varios. Entonces, el primer componente es un modelo de referencia para el proceso. Entonces, ¿qué es el modelo de referencia del proceso? Es básicamente el conjunto de actividades que incluye el proceso de software que utiliza la organización. Por ejemplo, mi modelo de referencia podría ser Scrum, o mi modelo de referencia podría ser la ISO 12207, o mi modelo de referencia podría ser la ISO 29110. Entonces, el modelo de referencia, como su nombre lo dice, es como el modelo guía o el modelo teórico o el modelo base que me dice cómo debe ser el proceso. ¿Y qué es lo que me dice? Pues cuáles son las actividades del proceso, fases y actividades, ¿no es cierto? Entonces, requerimientos, estas son las actividades. Diseño, estas son las actividades. Construcción de código, estas son las actividades. Pruebas, estas son las actividades. Entonces, ese es mi proceso, mi proceso que es de referencia. Y también me dice cuáles son las características ideales que debería tener el proceso de software que yo implemente en mi organización. Ese es el primer componente. Segundo componente, que es igual de importante, el modelo de evaluación. Entonces, igualito que hicimos para producto, teníamos un modelo de referencia, o tenemos, porque ustedes siguen trabajando en esa parte, que es el modelo 29110, en donde están los dos modelos, el modelo de calidad de producto y el modelo de calidad en uso. Pero también tenemos el segundo componente, que es el modelo de evaluación, que en nuestro caso es la norma 25040, que es la que te dice los pasos a seguir para evaluar. Entonces, de la misma manera como hay un modelo de referencia y un modelo de evaluación para el producto de software, también en tu marco de trabajo de mejora de software, de mejora del proceso, debes tener el modelo de referencia, que es el componente 1, y el modelo de evaluación, que es el componente 2. Entonces, ¿qué hace un modelo de evaluación del proceso? Pues te da el método que te va a permitir evaluar el grado o calificación que tienen las características deseables en el proceso real de software. Entonces, digamos que la característica deseable es alta trazabilidad. Y en tu proceso real, la trazabilidad está en un 60%. Entonces, ese es el grado o esa es tu nota. Entonces, en trazabilidad tienes 6 sobre 10 tu proceso real. Obviamente, lo ideal sería 10 sobre 10. Entonces, la trazabilidad es una característica deseable que está puesta en el modelo de referencia, pero que el rato de medirla utilizando tu método obtienes un grado o una nota específica. Entonces, esa es la manera como vas a utilizar un modelo de evaluación para ir midiendo característica por característica cómo está tu proceso. Ahora, ¿para qué me va a servir eso? Pues para determinar cuáles son las características con las notas más bajas. Y obviamente, donde tenga las notas más bajas, lanzar esfuerzos de mejora. Entonces, si mi peor nota es en, por ejemplo, pruebas de aceptación de usuario final, entonces tendré que hacer una mejora en esas pruebas de aceptación para que mi nota de esa actividad mejore también. Entonces, como dice aquí, el modelo de evaluación amplía al modelo de referencia, puesto que añade mediciones a las características que están puestas en el modelo de referencia. Entonces, el modelo de referencia me dirá, en el paso X haga trazabilidad. Me dirá, en el paso Y o en la etapa tal, haga pruebas de aceptación con herramientas automatizadas, por decirte algo, ¿no? Y entonces, ahí me dice cuáles son y por qué son deseables, pero no me da mecanismos de medición. No me dice cómo medir, qué métricas utilizar o con qué herramientas medir. Eso mi modelo de evaluación sí me lo va a decir. Y también me va a dar lo que se llama una escala de madurez. Entonces, como ya hemos dicho antes, las organizaciones se las mide por su madurez. Entonces, hay escalas que van desde las más inmaduras hasta las altamente maduras, y eso vamos a ir a ver sobre todo en el modelo CMMI. Entonces, en definitiva, lo que a mí me va a decir si una organización es de calidad o no, es la madurez que esta organización tenga.
Por lo general, las organizaciones jóvenes o nuevas, los emprendimientos inicialmente son inmaduros y conforme pasa el tiempo van madurando, igual que las personas. Pero lamentablemente hay organizaciones que pueden ser viejas, tener 20 años, 30 años de existencia y seguir siendo inmaduras, como también pasa con personas. No sé si les ha pasado a ustedes conocer a alguien que ya es una persona de 50, 60 años, quién sabe más, pero sigue teniendo actitudes inmaduras, porque no necesariamente la edad te da la madurez. Se aspira que con la edad las personas y las organizaciones maduremos, pero no necesariamente eso pasa. Entonces, hay muchas organizaciones de software que a pesar de ya no ser jóvenes, siguen siendo inmaduras. Ahora, una organización también pasa al revés. También puede ser que una organización de software, una empresa de software sea muy joven, tenga muy pocos años, digamos 3 años de existencia, pero que ya sea muy madura. Entonces, también puede la organización nacer con un proceso de mejora tan eficiente que en pocos años, 2 o 3 años, alcance un alto nivel de madurez. Entonces, eso como para romper el mito de que la madurez está directamente relacionada con la edad. Entonces, nuevamente, sería ideal que con la edad la gente y las organizaciones maduren, pero no necesariamente es así. Empresas jóvenes pueden ser altamente maduras y empresas viejas pueden ser inmaduras. Entonces, la escala de madurez está dado también por el componente 2. En el componente 3, debe venir en el marco de trabajo un mecanismo para presentar los resultados de la evaluación. Entonces, el componente 1 me da el modelo con el que me voy a comparar, el modelo de referencia. El componente 2 me da los pasos a seguir, las métricas y la escala de madurez que voy a utilizar para hacer la evaluación. Y el componente 3 me dice cómo debo yo presentar esos resultados en un formato de un informe, por ejemplo, para poder decirle a los dueños de la empresa, miren, apliqué el modelo de evaluación dentro de su empresa en unos proyectos, digamos, importantes o en una muestra de sus proyectos. Y entonces, al comparar la manera como se desarrolló el proyecto, el proceso que se utilizó en el proyecto versus o contra el modelo de referencia, encontré que su empresa está en este nivel de madurez. Por ejemplo, si fuera del 0 al 6, su empresa está en el nivel 2, que es todavía una madurez baja. Y para poder pasar al siguiente nivel, le diría yo en mi informe del punto número 3, estas son las cosas que yo le recomiendo. En la etapa tal, en la actividad tal, tiene que mejorar esto. Le falta esto o cambie esto o borre esto. ¿Sí? Entonces, hasta ahí llegaría básicamente tu informe de la evaluación del proceso de una organización y de la madurez de una organización. Y el cuarto componente es quizás el más importante, porque de nada sirve llegar hasta el punto 3, donde yo hago una super presentación o un mega informe completo, súper completo, en donde diga todo cuál es el nivel de madurez y donde señale con el dedo dónde están los problemas de calidad del proceso. De nada me va a servir llegar hasta allá si yo no tengo el paso 4, el componente 4, que es la estrategia para impulsar que la organización implemente las mejoras. Y por lo tanto logre que esas características deseables que han sido identificadas como que no están o como que están mal en el proceso real lleguen a ser realidad. Ese es el punto número 4, que es tal vez el punto más importante. Hasta ahí quisiera una opinión y le voy a pedir a Mateo Morales, por fin, que prendas tu micrófono y nos hagas un pequeño comentario de estos 4 componentes de los frameworks de SPI. Mateo, yo sí creo que te vi hoy por aquí. Sí, aquí estás. Buenos días, ¿sí me escucha? Sí, sí te escuchamos. Entonces, ¿qué te parece estos marcos de trabajo y estos 4 componentes? ¿Hacen sentido para ti? ¿Crees que pueda funcionar en una empresa en la vida real el usar un marco de trabajo y que pase de inmadura a madura? ¿Qué Sí, nos creo puedes que comentar? sería útil para las empresas porque como usted denotaba,
Bueno, o también se nota que en el país existen muchos startups, pero siempre se quedan en inmadurez y tal vez como es algo nuevo, no conocen del tema, no saben cómo seguir evolucionando. Entonces, tal vez guiarse o basarse en este marco les ayudaría para crecer. Correcto. Y para salir de este mito que solo se es inmaduro cuando se es joven, ¿te ha pasado a ti, sin dar nombres, has conocido tal vez a una persona grande de edad, pero que tú podrías decir que es inmadura, no necesariamente completamente, pero tal vez en ciertas actitudes o en ciertas partes de su vida? Se te ocurre un ejemplo de alguien que tú hayas conocido que siendo de mucha edad sea inmaduro? ¿O no te has topado tú con alguien así? O sea, creo que sí, no tengo un recuerdo claro, pero creo que sí, pero realmente, como usted dice, la madurez no creo que conlleve más con la edad, sino que con el criterio que uno tiene, con el conocimiento que uno tiene. Pero ahora, Es correcto. Eso nada más para decir que no porque tú o ustedes sean jóvenes, o porque la empresa donde trabajen o la empresa que creen sea joven, significa que están destinados ni ustedes ni sus empresas a ser inmaduros, ni en ese momento ni a futuro, ¿no? Porque si hay ese mito, es que es inmaduro porque es joven, es que es una empresa inmadura porque es nueva. Y entonces hay mucha discriminación de que, digamos, tú te presentas como empresa a ofrecer tus servicios de desarrollo y tu empresa es un startup, tiene 2 años y se presenta otra de 15 años y te gana la de 15 años solamente porque tiene más edad que la tuya. Entonces, eso no es justo, eso es una falacia, es un engaño, porque en realidad no depende de los años de existencia de la empresa, sino de la madurez con que esa empresa haya ido mejorando sus procesos de desarrollo. ¿Estarías tú de acuerdo con eso? sí, Inge, estaría de acuerdo con lo que usted acaba de comentar. Sí, chévere. Entonces, ya, gracias por tu participación y como ven es importante conocer esto, ¿no? Yo sí tengo un recuerdo, no voy a dar nombres tampoco, es mi recuerdo más antiguo de cuando yo me di cuenta que los adultos también pueden hacer cosas que no son de adultos. Es decir, cuando yo era niña yo pensaba que los adultos eran personas perfectas, ¿no? Es decir, personas que no mentían, personas que no engañaban, personas que no eran, yo qué sé, descuidadas o irresponsables o lo que sea. Al menos yo, no sé si les pasó a ustedes, era mi visión como niña de lo que era un adulto. Cuando mis papás me pusieron a estudiar inglés, apenas pudieron con personas adultas, que yo estudié en la comisión Fulbright y me parece que el mínimo de edad era 12 años o 14, no recuerdo, para poder estudiar en los cursos de adultos, ya no en los cursos de infantiles. Y me encontré con la primera vez que yo tuve como compañeros de estudio, en ese caso, adultos, ¿no? Y había personas de todas las edades, en sus 20, en sus 30, hasta en sus 50. Y yo era la única persona joven, ¿no? De menos de 20, yo tenía 12, 14, no recuerdo. Y entonces llegó la primera prueba. Y para mi sorpresa, no uno, sino por lo menos 2 o 3 de mis compañeros querían copiar en esa prueba. Y eso era algo que en mi mente no existía. Es decir, no es que yo no supiera que los estudiantes a veces quieren copiar en los exámenes, sino que yo nunca me imaginé que una persona adulta de 40 años, 50 años o yo qué sé, fuera alguien que quisiera copiar en un examen. Y eso para mí fue traumático porque fue la primera vez que me di cuenta que no todos los adultos son maduros o no todos los adultos son honestos. Entonces, eso les quería comentar porque tal vez por eso yo hago mucho énfasis en que la edad no importa, hay muchas personas jóvenes que por su experiencia de vida, yo que sé, se han tenido que hacer cargo jóvenes de cuidar personas, a otras personas, de hacerse jefes de familia, de mantener a las personas tal vez desde muy temprano, y llegan a los 25 años y pues son personas totalmente maduras, totalmente responsables, porque la vida también les ha llevado a lograr rápidamente esa madurez, ¿no? Entonces sí se puede avanzar en madurez, tanto como persona como como organización, rápidamente, sin tener que pasen décadas de décadas, si es que obviamente hay esa disposición de hacer ese esfuerzo de mejora o ese esfuerzo de madurez.
Y allá vamos, y ese es tal vez el llamado a la conciencia con el que yo quiero empezar a hablar del ciclo PDCA, que es un ciclo muy sencillo, son 4 pasos, por eso las siglas, plan, do, check, act, planifico, hago, mido o chequeo y actúo. Entonces, en el proyecto, lo primero que ustedes van a hacer es presentarme un plan. Ese plan yo lo voy a aprobar una vez que estemos de acuerdo en el alcance del plan. Va a ser un proyecto un mini proyecto porque no vamos a tener mucho tiempo y tampoco yo les puedo pedir a ustedes mucho de su tiempo para hacer esto de aquí, pero sí vamos a hacer 2 iteraciones, cortas, pero 2. Entonces, el primer PDCA haremos un plan inicial, ejecutaremos ese plan. Mientras ejecutamos el plan, iremos chequeando a través de mediciones cómo va la ejecución. Y al final de la primera ejecución haremos la opción de act, de actuar, que es básicamente revisar los resultados de la ejecución a través de las mediciones y en función de ello proponer cómo mejorar la siguiente iteración, cómo mejorar el siguiente plan. Entonces, actuaremos en función de hacer un plan para la segunda iteración que sea mejor que el primer plan y luego ejecutaremos ese plan mejorado. A la vez mediremos esa ejecución segunda y la parte de act ya será nuestra reflexión final porque no vamos a tener tiempo para hacer más iteraciones. Sin embargo, en la vida, tu vida entera podría ser una secuencia infinita de PDCAs. Entonces, planifico cómo voy a hacer este semestre para salir con todos mis objetivos de pasar materias, aprender, estar en clubes, etcétera, etcétera, ¿no? Durante el semestre vas ejecutando y vas haciendo mediciones. Y al final del semestre haces tu reflexión, o sea, ¿qué pude haber hecho mejor? ¿Qué puedo mantener? ¿Qué debo eliminar? ¿Qué debo cambiar? Y entonces al siguiente semestre, que sería tu siguiente iteración, vuelves a repetir PDCA y así durante todos tus semestres hasta terminar tus estudios. Esa sería una manera de aplicar PDCA de una manera, digamos, consecutiva para un objetivo más grande, que en este caso sería graduarte, ¿no? Y así se puede aplicar en cualquier cosa de tu vida este ciclo de mejora. Entonces, no está restringido a ingeniería, tampoco te exige que sea cuántas iteraciones tienen que ser, tampoco te exige de qué duración tienen que ser estas iteraciones. Una cosa que sí exige el PDCA y de hecho exigen todos los frameworks de mejora de procesos de software y en general es medir. Porque lo que no se puede medir no se puede controlar y lo que no se puede controlar no se puede gestionar y lo que no se gestiona no se puede mejorar. Entonces, una clave para constantemente mejorarte a ti mismo como persona, como profesional, podría ser, es la medición. Y una manera de aplicar mediciones podría ser este ciclo PDCA. Entonces, bueno, con esa introducción vamos a ver algunos detalles, ¿no? Entonces, estas cosas son cosas que ya sabíamos, que ya las habíamos visto en el capítulo 1, pero las vamos a recordar. Primero, el ciclo se llama PDCA por las siglas en inglés, P de plan, D de do, C de check, A de act. El ciclo es antiguo, fue el padre original del ciclo PDCA es Walter Shewhart y él lo propuso en el año 1939. Inicialmente el ciclo de Shewhart tenía solamente 3 pasos que él los llamó especificación, producción e inspección. Y la clave o el aporte que él hizo para convertirlo en un ciclo fue justamente eso, volverlo cíclico, porque originalmente estos 3 pasos, especificar, producir e inspeccionar, ya existían antes del año 1939 en las fábricas. Entonces, si yo fabricaba zapatos, tenía el paso de especificar el modelo de zapato, el segundo paso, producir ese modelo y el tercer paso, inspeccionar si los zapatos tenían problemas de calidad y si es que estaban bien malitos, botarlos a la basura y si es que estaban arreglables, pues hacer el arreglo, ¿no? Y sacarlo al mercado. Entonces, había los 3 pasos, pero lineales. Entonces, Shewhart dijo, no, no deben ser lineales, deben ser cíclicos. Y cada ciclo me debe permitir mejorar mi especificación, mejorar mi producción y mejorar mis métodos de inspección. Entonces, al volverlos cíclicos, se vuelve un proceso de mejora continua.
Quien lo popularizó fue Deming, que fue alumno, no tanto alumno, sino fue colega de Shewhart, pero aprendió de Shewhart, era menor, ¿no? Entonces, Deming aprendió todo lo que Shewhart aplicaba y lo popularizó, lo llevó a Japón, le cambió le cambió a ciclo PDCA, algunos le llaman también ciclo Deming, de hecho, y en español se le conoce también como ciclo PHBA, por la traducción de planificar, hacer, verificar y actuar. Pero todos son básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, esto es la historia de Shewhart, ¿no es cierto? Antes de Shewhart, los 3 pasos eran lineales y Shewhart propuso pasos cíclicos y de mejoramiento continuo. De tal manera que cada nueva vuelta, la especificación sea de mejor calidad, la producción sea de mejor calidad e incluso la inspección sea de mejor calidad. El ciclo que nosotros vamos a estudiar es el de la versión de Deming y según Deming se define de la siguiente manera. El ciclo para la mejora continua, PDCA, también conocido como ciclo Shewhart por el primer autor, el autor original, o ciclo Deming por el autor que lo popularizó, propone un enfoque sistemático para la resolución de problemas y el control de procesos que consta de 4 pasos. Planificar, hacer, controlar, comprobar y actuar. Entonces son esos 4 pasos básicos que los vamos a ver a continuación y que son de hecho bastante obvios, ¿no? Pero sí los quiero explicar en detalle porque son los pasos que ustedes van a aplicar en el proyecto individual. Entonces, el paso P de planear. Establecer los objetivos o metas del cambio, así como las actividades y recursos necesarios para obtener resultados medibles. Entonces, este paso de planificación es para nosotros súper importante porque está determinado que no hay ingeniería sin planificación. Es decir, algo que separa las profesiones ingenieriles, cualquier ingeniería de otras profesiones, es la actividad de planificar. Los ingenieros, no importa el tipo de ingenieros, y eso incluye los ingenieros de software, tenemos que planificar nuestro trabajo. Entonces, cuando planificas, lo primero que estableces es el objetivo que vas a cumplir. Entonces, para el proyecto individual de ustedes, el objetivo tiene que ser lo más puntual, lo más corto, lo más sencillo posible, porque no tenemos tiempo para hacer algo sofisticado. Entonces, vamos a trabajar con cada uno de ustedes para que el objetivo sea un objetivo factible de realizar en el tiempo que tenemos y con los recursos que tenemos. Entonces, una vez establecido el objetivo, pues hay que plantear cuáles son los pasos a seguir para ese objetivo. Y con cada paso, ¿qué voy a necesitar como recurso? Tu principal recurso y tal vez tu recurso más importante y complicado es el recurso tiempo. Porque como vas a voluntariar, lo que más a voluntariar es tu tiempo. Entonces vas a hacer ciertas actividades que te van a tomar ciertas horas y esas horas son las que tú propones, ¿no? Pero aparte de tu tiempo, tal vez vas a necesitar otros recursos, como por ejemplo una computadora, algún tipo de software, algún material adicional, etcétera, dependiendo de lo que vayas a hacer, ¿no? Entonces, conforme vayas planteando las actividades para cumplir la meta, vas a ir también viendo qué recursos vas a necesitar, tiempo y otros. Y lo más difícil y a la vez lo más importante es cómo medir los resultados. Entonces, yo voy a tener que plantear al menos una métrica, ojalá varias métricas que me permitan a mí ir tomando valores y haciendo mediciones durante la ejecución para luego poder analizar esas mediciones. Si no tomamos mediciones, si no sacamos valores cuantificados, lo que vas a tener al final es un análisis cualitativo que puede ser subjetivo porque solo es tu percepción. Me parece que me fue bien, me parece que sí logré mi meta. No es lo mismo que decir, el cumplimiento de mi objetivo fue de 75.7% y estas son la manera como llegué a ese cálculo. Entonces, lo que necesitamos nosotros es de esa valoración cuantitativa del cumplimiento del objetivo. Ahora, claro, lo ideal sería que tu cumplimiento sea el 100%, pero como la vida no es ideal, pueden pasar cosas en el camino que te impidan cumplir al 100%.
Entonces, la nota de este proyecto personal de cada uno de ustedes de mejora con PDCA no va a ser en función del porcentaje de cumplimiento de objetivo, es decir, 20 al que cumplió 100%, 10 sobre 20 al que cumplió 50%. La nota va a ser en función de la manera como apliques el PDCA, independientemente de cuál sea la medición de objetivo que obtengas. Por decirte algo, si tu aplicación de PDCA fue muy buena, a pesar de que tu cumplimiento de objetivo sea por debajo del 50%, tu nota sobre 20 va a ser muy buena, porque lo que yo voy a calificar nuevamente es cómo tú aplicas el ciclo PDCA en las dos iteraciones, sobre todo en la segunda, que es en donde retroalimentas en función de la primera experiencia. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo me voy a enfocar y donde quiero que ustedes se enfoquen el momento de hacer el ejercicio, pero por supuesto, en el camino vamos a tener un objetivo y vamos a medir el cumplimiento de ese objetivo, que es justamente la parte práctica de hacer PDCA. Entonces, la planificación nos va a tomar un tiempo específico. Ya cuando yo les ponga la tarea en el aula, les voy a poner también los tiempos. Por ejemplo, la planificación podría ser una semana para planificar. Y obviamente yo tener el tiempo de leerles, aprobarles y retroalimentar su planificación. Luego el DO podría ser asimismo tan corto como una semana cada iteración. Entonces, una semana o 2 semanas máximo para ejecutar. Entonces, el do, como sabemos, significa hacer y básicamente es implementar cualquier cambio que se proponga o ejecutar las actividades, en otras palabras, ¿no? Y como dice aquí, en pequeña escala para poder probar efectos y para poder medir efectos. Entonces, no necesito que tampoco sea, por ejemplo, los usuarios sean por cientos o peor aún por miles. Pueden ser pocas personas los beneficiarios de tu proyecto o por último puede ser una sola persona. Voy a poner un ejemplo para que esto no sea tan teórico. Entonces, digamos que yo voy a hacer el proyecto y lo que voy a voluntariar son horas de mi tiempo dentro de mis posibilidades para enseñarle a personas que no sepan, por ejemplo, los beneficios de utilizar Telegram, se me ocurre, ¿sí? O Telegram y WhatsApp, o solo uno de ellos, ¿ya? De utilizar, por ejemplo, WhatsApp para, o no, mejor, para utilizar Instagram para comprar cosas. O sea, para buscar algo que tú necesites, un servicio, un producto y comprar. Entonces, digamos que tú vas a apuntar a personas que nunca han utilizado Instagram, que no tienen ni siquiera cuenta. Entonces, tu trabajo de voluntariado consistiría desde cero, desde decirles qué es el Instagram, ayudarles a instalar sus teléfonos, crearse su cuenta y luego mostrarles cómo ellos pueden hacer para buscar productos y servicios en Instagram y finalmente llegar a comprar algún producto o un servicio cuando lo necesiten. Ese podría ser como tu objetivo final, que al final ellos, las personas beneficiadas, de cero conocimientos pasen a tener el conocimiento para poder hacer compras de productos o servicios que necesiten vía Instagram, ¿sí? Entonces va tomando forma. Entonces, en el do, donde dice pequeña escala, podría ser tan pequeño como que vas a trabajar solo con una persona, alguien con quien vives, por ejemplo, para que no te sea difícil las logísticas, para que puedas hacerlo en persona, etcétera, ¿no? Y a lo mejor esa persona es, no sé, tu mamá, una tía, una abuelita, un abuelito, alguien que no ha tenido la posibilidad de que alguien más se dé el tiempo de enseñarle. Entonces puede ser la escala tan pequeña como una sola persona y a lo mejor tú dices, ok, para hacer todo esto me puede tomar par horas, ¿no? Desde que le digo, haces en Instagram, así creemos tu cuenta y así se hace. Entonces podría ser tan pequeño como una sola persona con una capacitación de 2 horas que tú sales con un ciclo PDCA. ¿Sí? Entonces, lo importante es recopilar los datos para el análisis. Entonces, ¿cómo voy a medir el objetivo? Una manera sería reportar las horas utilizadas, ¿no? Entonces, tú podrías llevar registro. Nos reunimos el domingo de 2 a 3 de la tarde y luego nos reunimos el lunes de 8 a 9 de la noche. Y esas son las 2 horas que se hizo de trabajo.
Entonces ahí tienes una evidencia del tiempo invertido en el do, en la parte de hacer. Ahora, también tendrías que tener la evidencia de la creación de la capacitación como tal, ¿no? Que podría ser como una pequeña prueba que le tomas a la persona antes y después. Entonces, antes, cómo se crea, para qué sirve Instagram, cómo se crea una cuenta, cómo se buscan servicios en Instagram, cómo se puede hacer el pago de los servicios de algo que se encuentra en Instagram, por ejemplo. Y la misma prueba le tomas antes y le tomas después de la capacitación. Otra forma podría ser efectivamente teniendo evidencia de que la persona llegó a comprar algo. Obviamente eso si es que la persona necesita y quiere, ¿no? Tampoco vamos a obligarle a que compre solo para hacer el deber. Entonces es como algunas ideas de cosas que tú puedes tener como datos y evidencias de que se hizo, se ejecutó las actividades planeadas dentro de tu voluntariado. Entonces, el check es justamente ir midiendo los resultados y finalmente compararlo con lo que esperábamos, ¿no? Y entonces, dependiendo del tipo de objetivos, pueden haber gráficas donde se puede ir viendo tendencias. Estos sí ya serían proyectos más grandes, ¿no? Es decir, con más usuarios, con más horas, con más resultados medibles que se puedan tener. Entonces, es probable que para el trabajo tuyo no puedas tener gráficos de datos, pero también podría ser que sí. Por ejemplo, digamos que lo que tú voluntarías es para configurar o repotenciar las compus que tiene la escuelita de tu barrio, por ejemplo. Entonces, debe haber, todos los barrios tienen escuelas fiscales, con un poco de suerte tendrán 1, 2, 3 compus, con un poco de suerte al menos alguna será para uso de los estudiantes y si no será para los profesores o las secretarias. Y creo que no les caería mal si tú vas y te ofreces a darles, no sé, haciendo mantenimiento lógico, revisando virus, borrando cosas, incluso el mantenimiento físico, ¿no es cierto? Destaparles, limpiarles el polvo, etcétera, etcétera, instalarles algunas cosas, actualizarles los navegadores. Hay muchas cosas que tú podrías ayudarles para repotenciar unas compus que a lo mejor están viejitas, pero todavía las tienen que seguir utilizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese podría ser también tu proyecto. Entonces, un proyecto de repotenciación de las computadoras de la escuela del barrio vecino, ¿sí? Y entonces, en este ciclo de comprobar, pues tú irías mostrando, por ejemplo, en un gráfico comparativo, si eran 4 compus, cuántas estaban con navegadores de última versión, antes 0, ahora 4. Cuántas estaban con Windows de la versión más actual que se pueda tener según el hardware, también ir indicando, ¿no? Entonces sí podrías también idearte algunos tipos de gráficos que tú podrías presentar para demostrar el avance que hubo del escenario antes de que tú intervengas como voluntario y después de que haces el trabajo. Igual, ¿cuánto te podría tomar eso? A lo mejor un sábado en la mañana, ¿no? O entonces vas y les pides que alguien te dé acceso y en unas 4 horas puedes trabajar todas las 4 máquinas o las que sean para hacer tu mejor esfuerzo posible de repotenciarlas. Entonces ahí invertirías tu tiempo y obviamente tus conocimientos para poder descargarte lo que puedas de antivirus gratuitos, lo que puedas de nuevas versiones de sistema operativo, de navegadores. Quién sabe, dejarles un par juegos educativos instalados en una máquina que ellos puedan hacer que los niños utilicen. Se me ocurre que podría ser un proyecto muy bonito también, el apoyar a alguna escuelita o algún espacio comunitario que pueda haber cerca de donde tú estás, ¿no? Y luego viene el actuar, que es la parte que más me interesa en este curso, porque ahí es donde va a estar el enganche hacia la mejora continua. Entonces, ahí lo que vas a ver, pues, esto es lo que yo esperaba obtener, esto es lo que obtuve en la realidad. Entonces, lo que obtuve en la realidad nunca va a ser perfecto, entonces, ¿qué pasó? No sé, me falló tal cosa, no tomé en cuenta tal cosa, al llegar la situación, yo pensaba que el problema era de cierta escala y al llegar el problema era más grave, etcétera, ¿no? Entonces,
empezar a ver qué fue lo que causó que no pudieras tener un resultado perfecto, de acuerdo a lo que tú habías planeado. ¿Qué fue lo que causó que no pudieras cumplir al 100% tu objetivo? Toda causa tiene su origen y ese origen está en alguno de los pasos. Entonces, lo siguiente va a ser, ok, esto es un problema de planificación o fue un problema de ejecución o fue un problema de medición. Entonces, eso también lo vas a reflexionar en el paso de actuar. Entonces, y me ha pasado en semestres anteriores, porque este ejercicio ya lo hemos hecho con estudiantes anteriores, que una de las cosas que pasaba era que se olvidaban de tomar las mediciones. Y entonces no podían hacer los comparativos finales porque había días que sí se medía y había días que se olvidaban de medir. Entonces, con resultados incompletos no podías tener una evaluación, digamos, exhaustiva de qué fue lo que pasó. Entonces, ¿cuál es el origen de ese problema? Está en la parte del check, porque en el check es donde vas tomando las mediciones. Entonces, puede ser que te ejecutaste súper bien, pero como no hiciste la parte de medir que está en el check, entonces ahí fue la causa de la situación y por eso no pudiste completar bien tu trabajo en este caso. Entonces, se decide dónde aplicar cambios para nuevas mejoras para la segunda iteración. Cuando al pasar por los 4 pasos ves que no hay ningún lugar donde mejorar, asumiendo que todo lo hiciste perfecto y todo salió bien, entonces lo que puedes hacer es afinar tu aplicación en el objetivo. Entonces lo hice con mi abuelita, me tomó 2 horas y ahora mi abuelita todo se compra por Instagram, se volvió adicta a la plataforma o lo que sea, entonces no tengo nada que mejorar, me salió perfecto. Entonces en tu segunda iteración afinas el ámbito de aplicación. Entonces ya lo hice con una persona, ahora lo voy a hacer con 3 personas más. O lo hice con WhatsApp, ahora lo voy a hacer con Telegram, por ejemplo. Entonces, si es que ya ves que en el supuesto ideal de que no todo te salió perfecto y no hay nada que mejorar, no repites el ejercicio igual, sino que cambias tu objetivo o cambias tu alcance. Y entonces el nuevo plan va a tener una mejora en cuanto al alcance, en cuanto al objetivo, en cuanto a los beneficiarios. Pero si es que tuviste dificultades en la iteración 1 que fueron de tu parte, es decir, tú te equivocaste al planificar, o tú puedes mejorar o ejecutar, o tú tuviste algunas, digamos, cuestiones que puedes hacer mejor en la parte de medir, entonces dejas igual el objetivo, pero repites en la nueva iteración, procurando obviamente no cometer los mismos errores de la parte pasada. Entonces, en definitiva, el PDCA es un ciclo de 4 pasos. Lo que queremos hacer es cambios, sean estos personales o en el caso de la profesión, organizacionales, que cuando se siguen y se repiten, conducen a mejoras repetidas en el proceso. Entonces, el mismo PDCA se podría aplicar y en contextos más grandes, por ejemplo, para mejorar efectivamente el proceso de desarrollo de software de una empresa de software. Pero en este caso lo vamos a aplicar para mejorar un voluntariado que vamos a hacer para beneficiar a una o varias personas, sin que a esas personas les cueste nada. Claro que también se trata de que no te cueste a ti, por lo tanto, ahí viene tu ingenio de buscar dónde puedes beneficiar, donde tu mayor inversión sea el tiempo que vas a voluntariar gratuitamente. Y buscar la manera de conseguir recursos o de conseguir cosas que sean descargables gratuitamente o lo que sea que puedes hacer. Es importante que el proyecto sea relacionado con tus conocimientos como estudiante de ingeniería de software, ¿no? Porque podríamos ayudar en cualquier cosa, no necesariamente de la profesión, pero como obviamente este es un curso de tu profesión, entonces la idea es que voluntaríes en apoyarle a alguien, una o varias personas, en base a lo que has aprendido en tu formación como ingeniero de software. Entonces tendría que ser algún voluntariado técnico en la parte de informática o en la parte de software. Entonces, el aspecto más importante del ciclo PDCA está en el actuar, porque ahí es donde el ciclo vuelve a empezar y donde la siguiente vez que empiezas vas a mejorar con respecto al anterior. Entonces, cada vez que el ciclo se reinicia,
Si es que tú piensas que ya todo estuvo perfecto, lo que puedes hacer es reformular objetivos para que los objetivos sea donde esté la mejora. Y es súper importante este ciclo PDCA entenderlo, y no solo entenderlo, sino en la práctica experimentarlo, y por eso les estoy pidiendo este trabajo que vamos a definirlo ya en detalle en la próxima clase, que ya les voy a subir en el aula. Es que este ciclo PDCA es la base para otros marcos de CPI, ya de procesamiento, de mejoras de software específicamente, que vamos a estudiar a continuación en este capítulo. Vamos a ver que todos los marcos SPI que existen en realidad se basan en el PDCA. Y este es el último gráfico que les quiero mostrar, porque de aquí sí ya tenemos solamente las referencias y nada más, que es un gráfico en donde te puede ayudar a ver cómo va la evolución de la mejora. Entonces, en el eje de las X está el tiempo. Ahorita nosotros vamos a estar en el tiempo 0, el momento que plantees tu primera iteración. Y en el eje de la Y va el mejoramiento de la calidad. ¿Sí? Entonces, lo vamos a ver como una cuesta empinada, porque si hay un trabajo, si hay un esfuerzo que hacer, por eso se lo llama incluso esfuerzo de mejora. Y claro, subir en cuesta siempre es duro, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando tú empiezas en un cierto nivel. Este va a ser tu estándar de calidad con el que empiezas. Y aquí es donde tú vas a planear un ciclo PDCA, vas a planificar poniendo un objetivo, unas tareas, unos recursos y unas métricas que vas a utilizar. Hecho ese plan, vas a hacer. Como digo, el planear nos puede tomar una semana, el hacer nos puede tomar 1 o 2 semanas máximo. Y no es que todos los días, podría ser 2 domingos, 2 sábados, o 2 días en las noches, el miércoles y el viernes, dependiendo de tu tiempo y de la actividad y de los beneficiados, ¿no? Entonces, el hacer va en función del plan y mientras haces vas tomando mediciones. Y una vez que terminas de hacer todas esas mediciones, te permiten hacer comparaciones y tomar decisiones de mejora. Entonces, el momento que terminas el AC, la ruedita avanza. Y entonces viene el mejoramiento continuo de tal manera que en la siguiente iteración estás en otro nivel de calidad, un nivel nuevo, ¿no? Al que has podido avanzar y a partir del cual vas a plantear un nuevo plan mejorado, una nueva ejecución mejorada, una nueva validación mejorada y eventualmente llegarás a tomar decisiones para actuar para la siguiente iteración. Entonces no está dibujada, pero aquí vendría una siguiente iteración, la tercera, en la cual estarás todavía más arriba en la cuesta de la calidad. Y como digo, esto lo puedes aplicar en cualquier cosa, inclusive en temas personales como en tus relaciones. Digamos que quisieras mejorar tu relación personal con tus hermanos, o con tus padres, o con tus sobrinos, o con tu pareja, ¿sí? O con tus compañeros de trabajo, con tus profesores. Entonces, lo puedes aplicar incluso en relaciones personales, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me planifico para darme el tiempo de llamarles por teléfono, no escribirles un WhatsApp, ni mandarles un audio, ni cosas así, sino llamarles por teléfono, ya que no vivo con ellos, una vez a la semana, ¿sí? ¿Cómo voy a chequear? Pues voy a anotar qué día les llamé, cuánto duró la llamada, qué temas importantes tratamos, porque no es cuestión de llamar para no decir nada, sino conocer cómo se siente, su salud, yo qué sé, cosas de fondo, ¿no? Y después de hacer eso por una semana, me voy a plantear una nueva iteración. Eso sería un ejemplo de cómo aplicar PDCA incluso en temas personales tuyos, ¿no? Obviamente, y nuevamente para este trabajo, la especificación consiste en aplicarlo para beneficio de alguien más. Entonces vamos a salir de nuestra propia necesidad de mejora, que todos tenemos algo en que mejorar, ¿no es cierto? Ser más puntuales, ser más amables, etcétera, etcétera, ¿sí? Hacia más bien ver qué podemos aportar desde lo que ya sabemos de nuestra profesión para beneficio de alguien más sin que a ese alguien más le cueste. Esa sería la idea general del trabajo. Entonces, quisiera escuchar algunas ideas generales. Vamos a empezar con Ángelo Favara. Si tienes, Ángelo, por favor, el micrófono.
Si lo puedes prender, si te veo aquí en el curso. Hola, Ángelo. Con esta explicación, así, no para comprometerte, porque puedes cambiar de idea, pero así de primera, ¿qué idea inicial se te ocurre que tú podrías voluntariar? Aunque no la vayas a aplicar y no sea tal vez ahorita realista, sino a futuro, como un voluntariado como profesional de software. No te escuchamos, Ángel. Déjeme ver, creo, sí. Está tu micrófono abierto, pero no te escuchamos. Bueno, hasta que Ángelo pueda solucionar su problema, la misma pregunta para Daniel Belín. Veamos si está aquí Daniel. No, Daniel no está. No sé si ya se fue o nunca estuvo, pero le voy a anotar aquí que no está. Y Ángelo, no sé qué pasó con tu micrófono. Vamos entonces con... ¿quién puede ser? Martín Fierro. Me parece que le había visto a Martín, pero ahora ya no le veo. Ok, Martín tampoco está, así es que me va a tocar ir escogiendo los que sí les veo en pantalla ahorita. Déjenme ver. Ok. Jesús González, por favor. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, sí te escucho bien. Saliéndote un poquito de la, sí, o sea, no importa que no sea factible en la tarea, pero en general, tú como ingeniero de software o estudiante de ingeniería de software, ¿qué voluntariado te parece que podrías hacer para beneficiar a alguien utilizando este ciclo PDCA? La verdad es que no se me ocurre ninguna idea, profe. Nunca había pensado en algo parecido. Bueno, pensemos juntos, en tu familia, en tu comunidad, tal vez tú perteneces a algún tipo de actividad como un equipo de fútbol, no sé, algo que algún espacio en donde haya personas, tal vez alguna iglesia al que tú asistas o No, algún, ninguna de esas, profe. nada de esas cosas, no. No, ¿Qué haces, mi qué haces comunidad es muy reducida, profe. qué haces en tu vida social entonces? ¿Tu comunidad son solo los compañeros de la poli? No, pues tengo dos amigos, profe, ya igual. Ya, Pero, y pues, tienes dos amigos y uno eres ti sí, mismo. es mi otro, yo es Patricia. Ok, entonces pensemos abajo de ti en la facu, para los compañeros de niveles inferiores, digamos los que recién entran a facultad. Y dado tu experiencia, cuando tú estuviste ahí, ¿qué te hubiera gustado que algunos compañeros de cursos superiores Uf, que hicieran por hubieran buenos profes, profe. también? Entonces no necesitabas apoyo. O sea, creo que para gran parte sería como alguna guía o alguna ayuda para las personas que no saben programar. Porque siempre la típica guía es de que pues, muchas personas entran a software, pero no les gusta, no saben programar y pues siempre tienen falencias en esa parte. Ya, ok. Y de tu experiencia propia, ¿dónde fue que más hubieras ganado tiempo si alguien te hubiera explicado? Tal En vez en el programación web, ambiente de programación web, por ejemplo, pero en lenguajes o en ambientes en todo lo que hace de programación web. ya, ok. Y ahorita pensando, ¿cuánto tiempo mínimo crees tú que se podría plantear algo así corto, práctico, incluso que pudiera ser online para invitar a los chicos y decirles, vean, si quieren una empujadita en programación web, hagamos esto. ¿Qué se te ocurre que podría ser un taller, algo online, algo en Puede un ser así, ajá, como talleres, o ya? estos los típicos bootcamp para aprender de eso de ellos. Ah, pues yo también tengo falencias de programación web, pero tampoco sé tanto de eso.
Ya, pero bueno, asumiendo que pudiéramos conseguir, no necesariamente tú, pero tú pudieras conseguir el súper mega experto en programación web que pudiera dar la clase, Ah, porque claro. noten que tu voluntariado no necesariamente implica que tú vayas a hacer, tú podrías ser quien coordine y gestione todo, ¿no? Entonces, ¿qué te parecería? ¿Podrías, no digo para este trabajo del curso, pero en general, ¿te parecería una buena idea poder tener ese tipo de servicio hacia... Sí, sí sería buena idea. Chévere. Entonces, como ves, no necesariamente tiene que ser alguien conocido, ¿no? Puede ser también abierto a desconocidos, ¿no? O sea, puede ser algo que tú propongas abierto en general a las personas que se puedan beneficiar. Entonces, por ahí te queda esa inquietud para que veas si amplías tu círculo de amigos y trabajas de pronto, incluso con la asociación. ¿Crees tú que la asociación podría también acolitar a ayudar a No, difundir? profe, ahí sí yo no me meto. Eso sí. No, no No, ahí trabajas yo con no meto más. mis manos, profe. Bueno, bien está. O sea, es totalmente abierto si tú lo haces en solo, con tu amigo, el Patricio, que es tu segundo yo. Entonces, pero algo así podría ser que funcione para el deber que tienes que hacer, porque la tarea sí la tienes que hacer, de todas maneras. Ok, pero chévere, me gusta tu idea de apoyar en temas como este de la programación web a los compas nuevos, ¿no? Gracias, te voy a anotar entonces que estás presente en la clase. Chévere, ok, quisiera alguien más, ya para ir cerrando hoy, que quisiera más bien compartirnos una idea concreta que tengan. Alguien voluntario, voluntaria, que de lo que hemos conversado se le ocurra algo concreto. O ni siquiera tan concreto, algo que esté en tu mente rondándote y lo podamos conversar juntos. Eh, Ok, ¿quién eres y cuál es tu idea? ¿O no? Ya se arrepintió. Creo que buenos días. hola, ¿quién eres? Buenas tardes. Mi nombre es Ronnie González. Hola, Ronnie, es que no te veo bien aquí. Ya, cuéntame, Ya. ¿qué idea se te ocurre? Em, con respecto al ciclo PDCA o con respecto a la idea del deber o eso. Con respecto a la idea de un voluntariado, no necesariamente para este deber, pero en general, un voluntariado que se podría hacer con nuestra profesión. No necesariamente ahorita, tal vez a futuro, tal vez cuando ya te gradúes. ¿Qué se te ocurre? Tal vez una optimización de algún proceso de software en una empresa, sobre todo de optimización de recursos y de gestión del personal, tal vez. Ujú, sí, o sea, tu idea sería ofrecerle a la empresa esa asesoría gratuita. Ajá, Está bien. Ujú. ¿Y qué crees tú de tu experiencia en desarrollar software, que sería uno de los procesos? Porque no valdría la pena decir todo, ¿no? Porque no es claro. complejo, ¿no? Decir, te voy a ayudar a resolver todos sus problemas de desarrollo, pero de tu experiencia, una o tal vez dos cosas, actividades puntuales de desarrollo que consideras que se podrían beneficiar la empresa donde se haría este voluntariado, este apoyo. ¿Qué es Ya. lo que más has So- visto tú que falla cuando se desarrolla software? ya. Hay dos cosas que me he dado cuenta que fallan mucho. Uno, el diseño perdón, inicial. Ujú, Y de ahí, por ejemplo, los cambios. Ajá. La gestión de los cambios también suele sí, ser algo que falla bastante. sí. Entonces, ves, por lo menos ahí habría dos ideas. Ahora, mi recomendación sería enfocarse en una sola, porque los esfuerzos de mejora tienen que ser puntualizados, porque es como ese dicho que dice el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, claro que uno sí quisiera solucionar todos los problemas del mundo o todos los problemas más importantes del mundo al mismo tiempo, ¿no? Pero si yo me pongo a pensar que quiero solucionar la hambruna, la falta de salud, la falta de educación y el cambio climático, al mismo tiempo no lo voy a poder hacer. Pero a lo mejor yo sí puedo influenciar en alguna comunidad que a lo mejor algún día visité en alguna provincia
que seguramente tiene problemas de desnutrición, por decir algo. Y a lo mejor yo sí puedo desde la tecnología proveerle información, porque a veces es cuestión de tener la información o la formación a los, no sé, a las madres de familia, a los padres de familia, a los cuidadores de los niños, para que ellos sepan productos nutritivos de su comunidad, que se produzcan ahí mismo, que los puedan conseguir en su entorno, con los cuales puedan tener acceso a recetas sencillas de preparar en su propio entorno para los niños pequeños, por ejemplo. Entonces, esa podría ser, por ejemplo, una manera de atacar no todos los problemas de la humanidad que actualmente tenemos en el planeta, pero sí puntualmente algo dentro de uno de ellos, que es la desnutrición, en algún lugar específico, que es alguna comunidad agrícola o incluso un barrio marginal en una ciudad, porque en la ciudad también hay mucho que se puede apoyar, ¿no es cierto? Y proveerles a las personas de acceso a esta información en algo tan sencillo como un blog, por ejemplo, que tecnológicamente tal vez no es la gran cosa, pero estamos hablando que la tecnología y el software sea un medio para, en este caso, ayudar a que las personas puedan acceder a información para nutrición infantil. Algo así como le ves, ya que sigo contigo ahí al otro lado. Sí, sí estaría interesante, sobre todo porque se puede ayudar, ¿no? Exacto. Ese es el punto. El punto es ayudar y claro, nuestro entorno inmediato es nuestros compañeros de cursos inferiores o nuestros espacios de trabajo, pero también yo digo, pensando un poquito con la mente un poco más abierta al mundo y como conversábamos también con el compañero anterior, no necesariamente solo en conocidos, también se puede ayudar y se debe ayudar a los desconocidos, ¿no? Entonces te dejo a ti, gracias, y voy a preguntar a alguien más. Eh, em, ¿Qué se les ocurre así en un contexto de servicio a través de la tecnología? No necesariamente a alguien que conozcamos, ¿no? Sino puede ser también a alguien que no conozcamos. Stalin Narváez, ¿qué se te ocurre? Sí, perdón, ahí me escuchan. Sí, sí te escuchamos. De lo que hemos conversado el día de hoy, de estos ejemplos, ¿algo más que tú puedas aportar, que se te ocurra? Ahí aplicando el ciclo PDCA al que hemos visto, Ajá, ¿verdad? aplicando el ciclo para voluntariar, para hacer un beneficio concreto. No estoy muy seguro, o bueno, no sé muy bien. Por ejemplo, tal vez en, bueno, aplicado tal vez en un micronegocio. Por ejemplo, mi padre ¿Ya? tiene un micronegocio y en el ciclo PDCA es como que, por así decirlo, en forma vaga, un prueba y error. Entonces, Ujú. ir viendo el mercado y ir innovando, viendo qué se puede y qué no se puede, o viendo qué se puede mejorar para poder tener una plaza en el mercado. Entonces, eh, yo creo que sería para negocios pequeños que serviría bastante que quieran emerger y quieran posicionarse o cosas así. Correcto, correcto. Y me gusta mucho tu idea porque en nuestros barrios y en nuestras familias hay muchas personas que tienen emprendimientos pequeños, ¿no? Yo que sé, una tienda, un local de un salón de belleza, etcétera, ¿no? Que son locales pequeños que por lo general no tienen las posibilidades de invertir en una solución informática sofisticada, ¿no? Y todo negocio, por más pequeño que sea, necesita manejar, por ejemplo, facturación, ahora que la facturación electrónica es obligatoria más aún, manejar clientes, manejar productos, manejar mercadeo. Y en todas estas actividades que aunque son micro, son necesarias en un negocio pequeño, incluso en una tienda de barrio, se puede apoyar con alguna solución tecnológica sencilla y ojalá gratuita, ¿no? O sea, incluso que puede ser una hoja Excel para llevar los contactos de los clientes o los de proveedores. Por ahí, moviéndole un poquito más la idea, ¿qué puedes concretar para apoyar en este caso el negocio de tu familia, al micronegocio? Am, Tratar de implementar, bueno, no implementar, tratar de seguir como que este tipo de normativa del ciclo PDCA, ver cómo este influye en el ciclo de mejora
y tratar de implementarlo o seguir algo similar para poder mejorar como tal. Correcto. Y como tú decías, sí es de cierta manera un prueba y error, pero es un prueba y error sofisticado, ¿no? Porque yo digo, a ver, en este primer ciclo voy a probar cómo me va, pero no voy a probar a ciegas ni improvisando, ¿no? Voy a probar poniéndome un plan, poniéndome un objetivo, poniéndome una manera de medir y comprobar lo que resulta, y me voy a dar el tiempo planificado para ejecutar e ir midiendo, y al final me voy a dar un tiempo para analizar lo que pasó. Y entonces ahora sí, hecha esa primera prueba, voy a una segunda en donde voy a ir afinando cosas. Entonces sí le ves una lógica ahí, ¿no es cierto? De que pueda ser un... Sí. Perfecto. Chévere, te agradezco mucho. Ok, Yes. entonces, para la próxima clase vamos a cerrar acá porque ese era el tema que teníamos que cubrir hoy. Para la próxima clase no hay que escribirlo ni subirlo al aula ni nada por el estilo, pero sí me gustaría que en estos días, hoy, mañana, hasta que nos vemos el miércoles, todos ustedes tengan en mente un par de ideas de cosas generales, no necesariamente específicamente el trabajo que vas a plantear, porque vamos a hacer una actividad grupal en donde vamos a intercambiar ideas. Entonces sí me gustaría que ya cada uno traiga en su cabeza al menos una o dos ideas que puedan compartir con otros compañeros y en base a eso ir construyendo algo más concreto de un voluntariado que hipotéticamente podría ser hasta en equipo y a futuro, ¿no? O sea, qué bonito sería, voy a soñar un poco, pero qué bonito sería tener la asociación de graduados de la FIS o la misma AESIS con su parte de socios ya graduados. Es decir, que cuando tú terminas y ya eres ingeniero, no te salgas de la AEIS, sino puedas seguir siendo miembro de AEIS, pero ya en graduado. O crear otra asociación, o unirse entre ustedes como profesionales graduados y decir, ahora que ya tenemos un trabajo, tenemos un ingreso, no tenemos mucho, pero a lo mejor sí podemos dedicar unas horas al mes para este pequeño proyecto, para esta ayuda. Entonces, por ahí ir un poco pensando un par de ideas que vamos a compartir en grupos la próxima clase y en base a eso ya ir concretando este trabajo, este mini proyecto que vamos a hacer. Entonces, eso nada más les pido que lo piensen durante estos días y Dios mediante nos veremos en la próxima clase, en la hora de siempre, en este mismo enlace. Eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho su presencia y participación y nos estamos viendo el miércoles. Hasta luego. Luego dije. Que estén bien, chicos. Gracias, Inge, hasta luego. De nada, Moni, cuídate mucho.